Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos aquí en el estudio, nos da mucho gusto que esté con nosotros en cabina, Alejandro Monteagudo. Él es el director general de Agrobio de México. ¿Cómo estás, Tyler? ¿Cómo están? Buenas noches, un saludo a todos. Oye, Alejandro, cuéntanos, ¿qué está pasando con esta suspensión del otorgamiento de permisos para siembras experimentales? Nosotros, bueno, yo no quiero hablar por Pepe, pero yo estoy totalmente a favor de las siembras experimentales, porque creo que pues en México empezó la Revolución Verde y deberíamos continuar, pero platícanos un poco sobre esto. Sí, efectivamente, la semana pasada las empresas demandadas en este proceso fueron notificadas de una resolución positiva en cuanto al levantamiento de una suspensión impuesta desde septiembre del 2013, más de 2 años y medio, en el cual estuvo impedida a la autoridad Zagarpa y Semarnat para emitir cualquier resolución tendiente a emitir permisos para la siembra experimental, piloto o comercial de maíz genéticamente modificado. Finalmente, después de un amplio proceso legal, en agosto del año pasado, un juez de primera instancia, un juez federal, levanta esa suspensión, argumentando precisamente la falta de evidencias científicas para mantener una prohibición de ese tipo. Y en ese sentido, la resolución notificada la semana pasada, pues confirma que tratándose, como tú bien señalas, Mari Carmen, de siembras experimentales y en programa piloto, no hay razón para mantener lo que es toda la actividad tendiente a generar información, tendiente a generar estadística, tendiente a generar datos, y que de esa manera nos permiten documentar en este sentido todos los beneficios que hay respecto a lo que es el maíz genéticamente modificado. Desafortunadamente también esa misma resolución, pese a todo un razonamiento lógico basado en evidencia científica, concluye que hay que mantener la suspensión tratándose de las siembras comerciales, esto aun cuando el mismo magistrado concluye que hay un consenso internacional respecto a la necesidad de usar esta tecnología, respecto a su inocuidad, y en ese sentido a que como país no debemos de privarnos de ella. O sea que en realidad esto que parecía una buena noticia es una noticia buenas a medias, porque solamente es para el tema experimental, no para las siembras comerciales. Es decir, no se puede llevar adelante una siembra masiva con el propósito de comercializar los alimentos derivados de esta tecnología. No por ahora, efectivamente, sin embargo, aquí cabe aclarar que esta no es una resolución definitiva, ni prejuzga el fondo del asunto, simplemente es una medida que ha de continuar durante un tiempo que esperamos que sea el menor posible. ¿Por qué? Porque como tú bien señalas, esta es una tecnología que nos ha permitido alimentarnos, satisfacer al mercado nacional durante estos 20 años. Como saben, somos un país altamente deficitario en lo que es la producción de maíz grano amarillo, prácticamente el 90%, alrededor de 11 millones de toneladas las importamos cada año de los Estados Unidos, donde dicho sea de paso, ese maíz que nos exportan es genéticamente modificado, pero aquí la buena noticia es que ese maíz ya está evaluado por la COFEPRIS, ya hay todo un proceso que nos permite confiar como mexicanos en que lo que estamos consumiendo, no solo nosotros como humanos, sino también nuestro ganado y nuestras mascotas, es completamente inocuo para la salud humana y para el consumo animal. De ahí que, pues, con toda esta evidencia y con toda esta demanda que hay por parte de los productores del norte de México, creemos que muy pronto esa situación se habrá de revertir. Alejandro, el debate es realmente interesante, el debate que hay sobre todo esto, y bueno, llegó a la corte y todo, pero por un lado vemos todo este grupo que dice, no queremos un maíz modificado o mejorado genéticamente o genéticamente modificado, porque queremos regresar a las bases, realmente a la raíz, al maíz original que tenemos en México para que no cambien los sabores. Ahí vemos a chefs, vemos a biólogos, vemos a sociólogos, vemos todo una amalgama. Por el otro lado están las empresas y ustedes que dicen un razonamiento contundente también. Dicen, bueno, a ver, ¿y qué vamos a hacer con la productividad? Es necesario ser más productivos, es necesario capitalizar el campo, darle a los campesinos unas vías para que realmente puedan producir más y desde luego dejar de importar tanto maíz, que hoy en día somos deficitarios. ¿Cómo lograr el punto medio? ¿Se puede? Por supuesto que se puede, tenemos evidencias documentadas por los 20 años de siembras comerciales de cultivos genéticamente modificados alrededor del mundo, precisamente este año los estamos conmemorando. Tenemos lecciones de países que son igualmente megadiversos, al igual que el nuestro, incluso centro de origen como Honduras, Brasil, Colombia, que nos demuestran que a lo largo de estos años la coexistencia está demostrada técnica, económica y legalmente. Efectivamente es posible que coexistan no solo en el campo, en cuanto a métodos de producción agrícola, como puede ser la biotecnología,
tecnología agrícola, la agricultura orgánica, y aquellos que estén interesados en sembrar las variedades nativas, claro que pueden hacerlo. Para ello tenemos todo un marco regulatorio que se encarga precisamente de darnos las reglas bajo las cuales podemos llegar a esta coexistencia, y económicamente en el mercado, por supuesto que también es factible esta coexistencia, de manera que los consumidores, pues evidentemente tratándose de los cultivos genéticamente modificados, como decíamos, pueden tener la tranquilidad de que han sido previamente evaluados, en este caso por la autoridad sanitaria, COFEPRIS, conforme estándares internacionales, y que en ese sentido su consumo no implica riesgo alguno, y que además en términos nutrimentales son equivalentes a lo que serían los productos convencionales, y que no son menos tóxicos ni más tóxicos de lo que pudiera ser el convencional, ni mucho menos o más alergénicos. Hay una equivalencia sustancial en términos de inocuidad alimentaria. ¿Cómo vamos o cómo está México en todo lo que es esta siembra genética, esa relación? Ahorita mencionamos el caso de Honduras, en América Latina y en otros países. ¿Qué tan retrasados estamos o qué tan avanzados estamos? Desafortunadamente el rezago es amplio, y resoluciones como esta, tratándose de la afectación en cuanto a mantener la suspensión para siembras comerciales, nos siguen rezagando. ¿Por qué? Porque pues vemos las cifras de países como Brasil, 44 millones de hectáreas sembradas en el año 2014, Argentina, 24 millones de hectáreas, incluso otros países con sistemas sociopolíticos un tanto diferentes al nuestro, como Bolivia, ya siembran más de 1 millón de hectáreas, Paraguay y Uruguay siembran en conjunto más de 5 millones de hectáreas de soya, de maíz, pero aquí también tenemos cifras no solo en cuanto al hectareaje, por ejemplo en el caso de Brasil, que aquí lo interesante es destacar como un país que llegó al acceso a esta tecnología apenas en el año 2003, ya suma al año 2014 aproximadamente 18 mil millones de dólares en beneficios económicos. ¿Quién? Brasil. Brasil. En cambio, México, que empezó con esta tecnología desde los 80, fuimos uno de los 5 pioneros en cuanto a su investigación, y empezamos a sembrarla comercialmente con algodón en 96, apenas sumamos 290 millones de dólares. Esto nos habla precisamente de ese rezago en términos económicos, en términos de productividad en el campo, pero estamos convencidos de que estas historias de éxito de países como Brasil, Argentina, incluso otros como España, porque también tenemos historias exitosas en países desarrollados, pues evidentemente pueden replicarse en México, y de ahí el atento llamado que hacemos a la autoridad, no solo ejecutiva, sino ahora también judicial, de avanzar con estas siembras, atendiendo a la demanda y a la necesidad que hay tan fuerte por incrementar la productividad en el campo mexicano. Alejandro, llevó mucho tiempo llegar a este punto en el que se dé este levantamiento de la suspensión del otorgamiento de permisos para siembras experimentales. ¿Cuánto tiempo más calculan ustedes que pudiera pasar para antes de que se dé el permiso para las siembras comerciales? Y si nos das algunas cifras de la balanza comercial, porque resulta paradójico que mientras no se permite la siembra comercial en México, estamos importando, y muchas veces lo que importamos tiene este tipo de alimentos modificados. ¿Tienes algunas cifras que nos puedas dar? Sí, por supuesto. Tratándose de este maíz grano amarillo, como mencionábamos, el 90% lo tenemos que importar para satisfacer el consumo humano y pecuario. Solo producimos aproximadamente ese 10%, estamos hablando de que 11 millones de toneladas por año tenemos que importarlas a un costo aproximado de 40 mil millones de pesos. Lo traemos de países como Estados Unidos, donde prácticamente el 90-95% del maíz que siembran, cosechan y nos exportan es genéticamente modificado, y en ese sentido, como bien señalas, Marco, hay una contradicción en cuanto a que ya lo importamos, en cuanto a que ya lo consumimos, lo comercializamos, pero no se permite que nuestros productores en el campo mexicano puedan tener acceso a él. Es una franca contradicción que no se justifica ni técnica, ni legal, ni económicamente, y de ahí que en cuanto a la pregunta de cuánto tiempo más nos puede tomar, nosotros somos optimistas en cuanto a que todos estos elementos que mencionábamos, toda esta evidencia técnica, todo este marco regulatorio tan robusto, todo el marco institucional del cual el gobierno mexicano se ha dotado precisamente con recursos humanos capacitados, no solo en conocimiento, sino también con los recursos económicos para poder avanzar con esta tecnología. Y si bien somos respetuosos, como siempre lo seguiremos siendo, de las decisiones de la autoridad en el Ejecutivo y en el Judicial, estamos confiados en que en este año habremos de tener una resolución positiva, en la cual pues evidentemente los productores que así lo deseen, porque nadie estará obligado a ello, pero los que así lo deseen puedan acceder a esta tecnología y de esa manera competir en igualdad de circunstancias con sus pares de otros países. Sí, quizá, Alejandro, valdría la pena que nos recordaras algunos cultivos que realmente hoy están ya genéticamente modificados y los consumimos a nivel mundial. Algodón es uno de ellos, parece ser. Algodón soya es con el aceite. Soya,
la soya, el maíz, la canola. Y aquí hablamos de previsiones incluso que son muy interesantes. Por ejemplo, tratándose del tema del maíz, actualmente se siembran hacia el año 2014-2015 56 millones de hectáreas con esta tecnología. Las previsiones son que hacia el año 2020-2021 pueda crecer hasta 80 millones de hectáreas, que incluso países como China, que como saben es el segundo productor mundial de maíz, sin embargo no destina nada a la exportación porque todo lo consume, pues podrá empezar próximamente a comercializar esta tecnología. Otro de los grandes productores como Ucrania ya está trabajando con ella a un nivel experimental y esperamos que en los próximos años se sume este concierto de naciones, que hoy ya suma más de 28 que los siembran, pero más de 63 que los consumen. Incluso en países europeos donde llegamos a recibir muchas noticias de que hay alguna discusión respecto a esta tecnología, pues ahí la discusión está más que nada basada en la siembra, no en su consumo. Sabemos que Europa es uno de los grandes importadores de alimentos y en el caso de México, una de las cifras paradójicas es que si bien es cierto destinamos 8 millones de hectáreas cada año a la siembra de este cultivo, prácticamente la tercera parte de la tierra arable de nuestro país, y lo cual representa que seamos el quinto productor mundial de maíz, pero lo que también es cierto es que somos el segundo importador mundial de maíz, solo detrás de países como Japón, que como sabemos tiene una extensión geográfica que es la 10ª parte de la de nuestro país y que evidentemente no tiene ni siquiera las condiciones agrícolas y que además no las necesita porque produce lo necesario para importar alimentos, que no es el caso del nuestro. Quinto productor mundial, pero también el segundo importador mundial. Pues eso nos parece que es una cifra reveladora. Pues te agradecemos mucho que hayas venido aquí al estudio, Alejandro Monteagudo, director general de Agrobio México.